todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia pública sobre violencia escolar contra niños y niñas en las Américas. Me acompañan en la mesa la vicepresidenta Rosa María Ortiz y relatora para los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también la comisionada Rosemarie Antoine. Le damos la bienvenida a la digna representación de las organizaciones solicitantes y estaremos atentos a escuchar su presentación por un espacio de 30 minutos y ya después abriríamos un espacio de intercambio. Gracias. Adelante, por favor. Bien. Buenas tardes, señor comisionado, presidente, Rosa María Ortiz, vicepresidenta de la Comisión, relatora de Derechos del Niño, y a la comisionada Rosemarie Antoine. Mi nombre es Fernando Pereira, vengo en representación de Red LAMIC, que es una red de organizaciones, ONGs, de red de distintos 24 países de América Latina y el Caribe, que justamente trabajamos desde hace años en el seguimiento a los derechos del niño y a su cumplimiento. Me acompañan y en el orden, los voy a mencionar en el orden en que vamos a intervenir, Oscar Misle, de SECODAP, que es una ONG de Venezuela, que es una de las peticionarias de la audiencia, Joana Walder, de Global Infancia, organización paraguaya, que también desde años viene trabajando en el seguimiento de los derechos del niño en su país y en la región, Carlos Trapani, de SECODAP, y Giovanna Brasini, coordinadora regional de Save the Children Internacional, y Save the Children está en calidad de acompañante en esta audiencia, que sobre el tema de las obligaciones de los estados en la violencia escolar hemos solicitado y agradecemos enormemente nos hayan concedido esta oportunidad. Bien, muy buenas tardes. Sí, me toca la responsabilidad de colocar sobre la mesa el tema de la violencia escolar y cómo la escuela deja de ser un lugar seguro de protección para los niños, niñas y adolescentes. Ya el estudio de violencia de Naciones Unidas de agosto del 2006 reconoce la violencia de la niñez y adolescente y la reconoce como que está oculta, ¿no? Por cotidiana, inclusive por poco registro en relación a lo que significa la violencia como tal en toda su complejidad, sigue estando presente independientemente de los avances que se puedan realizar. Ahora, entender esta violencia cómo se refleja en el caso de la escuela, habría que decir que la violencia escolar se vale del uso deliberado e intencional del poder. Tenemos que es un uso del poder desigual, pero también diferenciado de la fuerza, de la autoridad o de cualquier otra condición. De forma explícita o de forma implícita, puede ser permanente u ocasional, directa, indirecta o virtual, entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Entonces estamos viendo que es un problema complejo, multidimensional y multifactorial. La violencia se expresa de diversas formas. Tenemos el acoso, tenemos la intimidación, tenemos la violencia sexual, la violencia de género, las agresiones físicas, verbales, grupales, institucionales, con presencia de armas blancas o de fuego. No cuenta con suficientes estudios que nos permitan ver su dimensión exacta, porque generalmente las investigaciones que hay hacen mucho énfasis en algunos de los tipos de violencias, pero no necesariamente toda la gama y la variedad de violencias que existe. Por ejemplo, toda la violencia comunitaria, social, política, que tiene que ver religiosa, presente, ha convertido a los centros educativos en escenarios de expresiones violentas por la intolerancia al que es, piensa, siente
diferente, y sobre todo por las formas inadecuadas de resolver los conflictos, en donde se utiliza la agresión verbal, física, o se ignora simplemente aquel que tiene una forma de ser y de actuar distinta. Es una realidad compleja, muy compleja, porque enmascara otras formas de violencia. Y pareciera que violencia es solamente el bullying o el acoso escolar, y no se entienden o no se comprenden o no se visibilizan, por ejemplo, todas las formas de violencia por inequidad, exclusión, incitación al odio, falta de instalaciones inadecuadas o espacios seguros para los niños, para las niñas, para los adolescentes. No cuenta con un marco jurídico, pudiéramos decir, adecuado que la haga visible, que la podamos reconocer. Generalmente tenemos leyes y se dice que ha avanzado, pero en la práctica la violencia sigue protagonizando los distintos espacios sin que la reacción sea la que se espera. Por lo tanto, los sentimientos de frustración, impotencia, hostilidad, impunidad crean una cosa que es el clima escolar, que es el sentir que el problema se está dando, pero no se están dando las respuestas que se requieren en el tiempo, con la celeridad que se necesita. Hay mucho miedo a denunciar. Entonces, la denuncia es percibida como una amenaza, como riesgo, por la ausencia o deficiencia, vamos a decir, de mecanismos que permitan hacer efectiva la denuncia y recibir las respuestas adecuadas. Se va expandiendo por la falta de formación al personal, que tiene que estar vinculado directa o indirectamente al sistema educativo como tal. No se están formando en las universidades, no hay formación permanente y participación y además articulación que permita entender que a un problema complejo se requieren también respuestas mucho más integrales. Muchas veces está acompañada por la desinformación. Los datos, las estadísticas no existen y eso hace que no se sepa cuál es la dimensión exacta del problema, porque se considera un problema de ámbito privado y no de ámbito público. Hay carencia de políticas públicas coordinadas y además que sean integrales para la prevención de la violencia a corto, mediano y largo plazo. O sea, con perspectivas que vayan mucho más allá de lo que está pasando en el hoy y lo que está pasando puertas adentro en la escuela. El otro tema importante es que se requiere una mayor coordinación regional. Es un problema, la violencia es un factor que nos... La escuela es el espejo, la escuela es un reflejo de lo que está pasando. Se dice que es un problema estructural, pero también es un problema que no se puede ver de manera focalizada como un problema entre 2 o entre 3, en el caso del colegio, o de las escuelas o de los centros educativos, sino hace falta que el Estado entienda que su responsabilidad es garantizar la protección para hacer entonces efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solamente en el ámbito escolar, en el espacio, sino también en el entorno, de tal manera que haya un sistema de protección que garantice acciones orgánicas y sobre todo que apunten a satisfacer las necesidades prioritarias. Bueno, muy buenas tardes. Ya Oscar dio como un panorama general, partiendo del informe de estudio de violencia mundial que se hizo a través del relator Piñeiro. Y bueno, y yo tendría la tarea de ir focalizando y haciendo foco en nuestra región. Y bueno, y así como el informe mundial nos había ya señalado y visibilizado, el tema de la violencia escolar es un tema cada vez que se evidencia con mayor frecuencia, que va incrementándose progresivamente en varios ámbitos, desde su complejidad de los actores que intervienen en esas expresiones de violencia, así como en las formas que va tomando de manifestarse en el ámbito educativo. Sabemos que se ha reflexionado mucho acerca de la violencia, que se han dado avances en torno a la comprensión de esta problemática, pero nosotros sostenemos, y por eso solicitamos la audiencia, que todavía no pudimos desarrollar estrategias para abordar la especificidad de la violencia escolar. Es por eso que estamos aquí. En nuestra región tenemos algunos estudios, no son aún suficientes, pero los que hay nos señalan que
que uno de ellos señala que el 51% de los estudiantes de un nivel, el sexto grado de 16 países, señalan que sufrieron algún tipo de violencia, 51%, un poco más de la mitad del alumnado. Y fueron víctimas de violencia en expresiones como el robo, insultos, amenazas, golpes, que ya señalaba Óscar. Otras investigaciones establecen que al menos el 73% de los estudiantes y el 68% de los docentes fueron o sujetos u observadores de situaciones de violencia en las escuelas. Estos datos arrojan de que es un problema casi cotidiano, tal vez no abordado justamente por situaciones como había comentado ya Óscar, que tienen que ver con la naturalización, con la invisibilidad o con la impotencia de actuar ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Otros estudios señalan que 534 situaciones de violencia fueron reportadas en un periodo de menos de 12 meses en Venezuela a través de los medios de comunicación. Y sabemos que a lo mejor ese tratamiento, si bien es limitado y parcial, nos señala también de que es un asunto frecuentemente vivido en las escuelas. También tenemos los datos de que 63% de las personas que están en las escuelas, 63% de un universo señalan que fueron víctimas de violencia y el 36% de esa población del 63% señala que esa violencia se expresó en la escuela, que está relacionado con el dato de que casi más de la mitad ha sido víctima de violencia. Pero si bien estos datos nos dan luces, adolecemos de investigaciones y datos fiables, con sistemas de monitoreo de este tipo de situaciones y de registro de este tipo de situaciones, que es el sustento para las peticiones que posteriormente vamos a presentar. Y si pudiéramos resumir la realidad de la violencia escolar en la región, señalábamos algunas palabras como invisibilidad, naturalización, la no denuncia y la falta de investigación y de datos confiables que permitan impulsar y sostener políticas públicas en relación a esta temática diariamente vivida por miles y miles de niños en la región, ¿verdad? Decíamos que va progresivamente en aumento por el número, pero también por las formas de expresión, y bueno, y eso también nos plantea otro gran desafío, ¿verdad? Al investigar acerca de las formas de expresión, en un primer lugar se señalan el maltrato emocional y la violencia sexual, en el segundo lugar el acoso entre pares, que ya también o bullying como se le denomina, y en tercer lugar la violencia de los alumnos hacia los docentes o de los padres hacia los docentes, que también nos señala una gran crisis que hay en el interior de las escuelas en relación a la autoridad, ¿verdad?, a la legitimidad que tiene esa autoridad para quienes, o referentes que son los docentes en relación a la comunidad educativa. Entonces tenemos como actores de docentes a docentes, de docentes a alumnos, de alumnos a docentes, de alumnos a alumnos, de padres a docentes. Tenemos una gran complejidad a la hora de entender esta problemática de la violencia escolar. Sabemos que en la región también se han dado esfuerzos aislados, desde la cooperación internacional sobre todo se dan algunos esfuerzos aislados, no han sido todavía suficientes. Hay una temática que atraviesa y que complejiza esta cuestión, que es las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento en sí positivo, pero que mal utilizado potencia aún más toda esta situación. Y bueno, entonces el desafío es importante.
y es por eso que estamos acá solicitando esta audiencia. En base a estos hechos y tomando en consideración el corpus juris interamericano y universal de derechos humanos, no cabe lugar a duda que los Estados están en la obligación de proteger a los niños frente a cualquier forma de violencia, incluyendo la violencia escolar. Vale la pena resaltar que los Estados insisten en desconocer, subestimar o abordar de manera inadecuada el problema, lo cual ha manifestado en la ausencia de datos, de cifras, un marco jurídico nacional compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Convención de los Derechos del Niño, la inexistencia de políticas públicas que garanticen una protección efectiva a los niños frente a una forma especialísima de violencia. Consideramos que la Comisión puede jugar un rol trascendental sobre un tema escasamente desarrollado por los órganos de control del sistema interamericano, lo cual puede marcar un precedente importante en sistematizar, difundir estándares interamericanos para la protección de los niños frente a la violencia escolar. De esta manera, entendiendo que la violencia escolar es un problema de alcance regional, queremos proponer a la Comisión 4 categorías de obligaciones con respecto a la violencia escolar: aspectos normativos e institucionales, desarrollo de políticas públicas y estrategias educativas, prevención y participación de la sociedad, incluyendo a los niños y niñas, y coordinación regional. En relación a los aspectos normativos e institucionales, entendido como el desarrollo de un marco jurídico e institucional que garantice, permita y facilite la prevención y el abordaje de las distintas situaciones de violencia escolar. Ello incluye desarrollar y garantizar el cumplimiento de un marco jurídico para promover la convivencia escolar, proteger a los niños y que la administración de la disciplina sea compatible con la dignidad humana de acuerdo a las normas internacionales y universales de derechos humanos. Establecer dentro y fuera del sistema escolar mecanismos de protección, protocolos de denuncia unificados, confiables, accesibles, seguros, con capacidad de respuesta efectiva frente a situaciones de violencia escolar, así como garantizar la protección a los niños y evitar cualquier situación de impunidad. Fortalecer el sistema de protección que permita su articulación e intercambio con las escuelas, no solo para la atención de situaciones concretas, sino para el desarrollo de acciones de prevención dirigidas a promover la convivencia. Ello implica la capacitación y formación de funcionarios públicos, desarrollo de programas psicosociales y jurídicos accesibles, suficientes, gratuitos, de calidad, para la atención de los niños, niñas, familias y docentes. Crear y mantener sistemas de registro, de información, sistemas de investigación sobre violencia escolar. En cuanto a la categoría de políticas públicas y estrategias educativas, diseñar e implementar con la activa participación, incluyendo la participación de los niños, políticas públicas, programas orientados hacia la prevención y atención de la violencia escolar. Garantizar las mejores condiciones en las escuelas, condiciones de infraestructura, recursos humanos y materiales, servicios, que permita disminuir los factores internos y externos generadores de violencia y garantizar la protección a los niños. Es importante incorporar dentro de las políticas educativas acciones que permitan el desarrollo de capacidades y actitudes de docentes, directivos, personal obrero, administrativo, familias, estudiantes, que permita saber identificar y cómo abordar situaciones de violencia escolar, así como reconocer el impacto de la violencia escolar en la convivencia y en el ejercicio de derechos. Creo que es importante desarrollar programas específicos que promuevan escuelas seguras y libres de violencia, lo cual implica que la dinámica escolar se desarrolle bajo un enfoque de derechos, disponer de normas y procedimientos claros para una correcta administración de la disciplina escolar e implementar estrategias pedagógicas que fomenten el respeto, la no discriminación y la resolución pacífica de los conflictos. En la categoría de prevención y participación, implica desarrollar campañas permanentes de información y sensibilización para la prevención de la violencia escolar, promover dentro y fuera de las escuelas la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, garantizar las oportunidades y las condiciones para escuchar y tomar en cuenta su opinión en todos aquellos temas relacionados a la prevención y abordaje de la violencia escolar. Desarrollar espacios de formación continua para el desarrollo de capacidades a docentes, directivos y demás profesionales vinculados a la educación sobre estrategias de prevención y abordaje de la violencia escolar. Desarrollar acciones especiales que garanticen la participación de niños con algún tipo de discapacidad o cualquier otra condición.
promover y facilitar la participación social y comunitaria para el diseño y puesta en práctica de acciones y planes para la prevención de la violencia, y desarrollar programas y servicios de fortalecimiento familiar como espacios primarios de socialización y de protección hacia los niños y niñas. Finalmente, en la categoría de coordinación regional, consideramos importante promover encuentros e intercambios regionales con organismos públicos y sociedad civil que se desarrollen en cuanto a estrategias, lecciones aprendidas, buenas prácticas en la prevención de la violencia escolar. Finalmente, en base a los argumentos expuestos y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el reglamento de la Comisión, esperamos que el producto de la audiencia sean dos. Uno, proponemos que desde la Relatoría de la Niñez y Adolescencia se desarrolle una línea de trabajo específica en relación a la violencia escolar. Y dos, consideramos muy importante que la Comisión pueda elaborar un documento que desarrolle y sistematice las principales obligaciones de los Estados en relación a la violencia escolar, dado su carácter específico, y que a partir de ese documento se puedan formular recomendaciones a los Estados. Buenas tardes. Finalmente hemos querido darle una visibilidad de las voces de los niños, niñas y adolescentes a través de un video. Es bastante corto, pero luego les explicaré más o menos de qué se trata. La violencia es un problema social que afecta a jóvenes, niños, en sus hogares y también en el colegio, ya que muchas veces son insultados, maltratados también por alumnos y insultados por profesores. La escuela no es segura para el maltrato de los alumnos hacia los docentes y los docentes hacia los alumnos. Mi escuela no es segura porque hay mucha violencia y peleas entre compañeros. La escuela no es segura porque existen maltratos físicos, agresiones verbales entre compañeros y de un profesor a un alumno. La escuela no es segura porque los profesores agregan a los estudiantes. Las consecuencias son que decae en tu nota, no te dan más ganas de ir al colegio por miedo a esos maltratos. Y en muchos jóvenes hasta piensan en el suicidio. El acoso escolar en las escuelas va avanzando mucho, ya es una epidemia que no para. En el Paraguay, la escuela no es segura porque existe discriminación entre los mismos compañeros de clases. Los profesores y también los alumnos te agreden mucho, no físicamente, pero sí psicológicamente. Te discriminan por tu forma de ser y creo que no debería de ser así, no tiene nada que ver cómo sos físicamente. Quiero que acepten a todos tal cual son y quiero que las autoridades traten de hacer algo para que puedan calmar o parar este abuso escolar. La escuela no es segura porque hay armas blancas. La escuela no es segura por la delincuencia, las armas y drogas. La escuela no es segura porque hay armas de fuego. La escuela no es segura por el robo entre los mismos alumnos. La escuela no es segura por la inseguridad que sufre su entorno. La escuela no es segura por los grupos delictivos dentro y fuera del colegio. La escuela no es segura porque la infraestructura que tienen no es de buena calidad. La escuela no es segura porque algunos profesores no ejercen muy bien su trabajo, que digamos. La escuela no es segura porque hay unos niños que se portan mal. Yo pienso que debemos trabajar y promover lazos positivos entre niños, niñas y adolescentes. Bueno, lo que hemos podido ver en este video corto nos parece una capacidad de análisis de los propios niños bastante desarrollada. Yo creo que simplemente con una pregunta simple de por qué la escuela no es segura dan una pauta, ¿no? Y además complementa con lo que nos han dicho los colegas anteriormente. En las causas básicamente se habla de un maltrato, de una agresión tanto física y psicológica, que creo que es la más difícil tal vez de probar,
Hablamos de una discriminación entre pares, una discriminación también entre profesores, alumnos. Se habla del entorno de afuera, hablamos también internamente de robo, delincuencia, drogas, pandillas. Entonces, son causas distintas que definitivamente pueden afectar a los niños, no solamente en el rendimiento de baja de las notas, sino algo que va mucho más allá y que es el suicidio, ¿no? Entonces llega ya a una última, digamos, fase. Y el pedido, una de las niñas paraguayas, no sé si se dieron cuenta, que dice, pedimos a los estados que calme esto, ¿no? Que pare este tipo de violencia. Ese era por un lado. Y por otro, yo sí queríamos igual resaltar los avances que se han dado a nivel regional en cuanto a la participación de la niñez, ¿no? Creo que es fundamental que cada vez exista en distintos puntos de encuentro la participación de la niñez, no solamente para escucharlos, sino para empoderarlos como tales, ¿no? Si doy un ejemplo del Movimiento Mundial por la Infancia con el seguimiento de UNBAC, ha tenido distintos encuentros subregionales y dentro de estos encuentros, a pesar de que se habla de una violencia en general, transversalmente se dice la violencia de escuelas, y los niños en su momento hablaron, por ejemplo, de establecer establecieron un tipo de código de conducta que se dé no solamente a profesores, sino también a los mismos estudiantes, que exista un protocolo adecuado. O por otro lado, también solicitaron que exista un organismo regional que se encargue de revisar las diferentes realidades que existe en el tema de violencia en la región y que se pueda denunciar, ¿no? Entonces, vemos la voz de los niños y pedimos a la Comisión Interamericana que siga fortaleciendo tan importante tema, ¿no? Que es la participación, y además está contextualizada en la recomendación 7 del Informe Mundial contra la Violencia. Gracias. Bien, gracias a las y los representantes por su importante presentación y que nos hace visibles a esta Comisión Interamericana la preocupante problemática y los desafíos relacionados con la violencia escolar con respecto a niñas, niños, adolescentes en las Américas. Le daría la palabra a la vicepresidenta Rosa María Ortiz y relatora para derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy buenas tardes, representantes de Red LAMIC, esa red tan dinámica en la región, también de SECODAP y Global Infancia de Venezuela y Paraguay, y de Save the Children, que acompaña a toda la región desde la Convención de los Derechos del Niño para su implementación. Gracias porque traen un tema que en realidad toda la región sufre de violencia y es la región del mundo más violenta. Partimos de eso, ¿verdad? Que no es algo que solo ocurre en las escuelas, sino que la escuela, como dijo Oscar Misle, es el reflejo. Y también es la muestra de que ese sistema viejo de encarar la educación y el diálogo con los niños, niñas y adolescentes ya no da más. Y que requiere el cambio, ese cambio que a partir de la Convención obliga a la región a hacer sus cambios de legislación, de políticas, pero que no llega a cuajar todavía en la vida concreta de los niños. Entonces surgen temas como este de violencia en las escuelas, que es un síntoma que acompaña a los niños a lo largo del camino de su vida, ¿verdad? Desde la violencia en la familia, en la escuela y después en la sociedad. Y ese entorno seguro, que es lo que el Estado debe garantizar en la familia, en la escuela, en la comunidad y en toda la sociedad, es lo que nos mueve a todos a actuar. Entonces creo que es importante cuando tratamos el tema de violencia en las escuelas, ubicar en ese contexto para dar sentido a todo este trabajo de 20 y tantos años de mucho esfuerzo de los estados, pero justamente para señalar por qué tiene que seguir invirtiendo en ese sistema
Porque si lo hacemos de manera aislada, da la impresión de que, bueno, todo eso que intentamos hacer no sirvió y acá siguen habiendo problemas. Entonces me veía con las ganas de hacer ese cruce, es decir, estamos en lo mismo, fomentando el fortalecimiento, ya no puedo más decir esa palabra sin pensar en el fortalecimiento del sistema interamericano, en el fortalecimiento del sistema de prevención y protección de derechos del niño. Digo, prevención, que es lo que más trae la convención, ¿verdad? Invertir en prevención, no solo ya cuando los problemas surgen, sino sobre todo en esos entornos seguros que favorecen a toda la sociedad y no solo a los niños. La violencia en las escuelas, fantástico que estén trabajando en la región, porque si es difícil cambiar los patrones de educación a nivel familiar, la escuela puede ayudar. Los niños pueden ver en la escuela métodos diferentes a los de su propia familia y pueden incluso ayudar a cambiar el entorno en la familia. Por lo tanto, creo que es fundamental trabajar este tema de violencia en las escuelas como una manera de obligar a cambiar el sistema educativo, mirando al niño como sujeto de derecho, capaz de dialogar, de emitir su opinión, de ser partícipe protagónico de su educación y de la transformación propia y de su sociedad. ¿Cómo los niños pueden ayudar en este desafío para este cambio en el sistema escolar? ¿Cuál es el rol, si nos pueden orientar, cómo ven ustedes el rol del niño como partícipe en este cambio? Muchas gracias. Gracias. La comisionada Rosa María Antón. Yes, I would also like to thank you for coming and presenting, I would say, a fairly new issue, at least the context, something for us to think about. I also had some difficulty in terms of conceptualizing the issue in the sense of we are a human rights body and the mechanisms that go with it. Not in identifying that there is a problem, because there certainly is a growing problem all over the world, I think, in terms of violence in schools. So I was thinking to myself, how best to locate that problem within the human rights framework, including our own human rights framework. And so that was how I was going along with it, in particular trying to find a sort of pragmatic approach, a practical approach. Clearly, there is an umbrella norm or umbrella right. The child must live in peace, and the child has a right to be free from violence. So that is clear out there. But you define violence in a very, very broad way. You spoke about sexual violence, you spoke about institutional violence, you spoke about bullying, a whole host of violence in schools. And you seem to be suggesting, and perhaps you could clarify for us, that there could be one uniform legal framework to address the issue. So this uniform framework, and I imagine it has to be a legal framework. We spoke about policy, but since we're talking about rights, it would be a legal framework, could address it, and that there was nothing now. But it seems to me that several of these issues have their own legal frameworks. So, for example, sexual violence can be addressed separately. Bullying is one of the newer ones that we've identified, but in some countries at least, it's being addressed separately, and I would like to find out more whether it is in Latin America, but certainly that would be one way. Corporal punishment is a big issue, which is a form of violence that is being addressed separately. So my question was, are you saying, or is it necessary to have this uniform legal framework? Is that the best way to try to locate this issue? So that was one conceptual issue that I had in mind. And then I also wanted to know if you had information, and this also goes to the whole question of conceptualizing and which is the best framework to locate the issue in a human rights perspective. I also had questions as to whether you had information as to the prevalence of these various forms of violence, or is there some sort of priority? Are you seeing that there's more sexual violence? Are you seeing there's more bullying?
And does that lead you to say, okay, we need to prioritize this as opposed to that, as the case may be? So that was something else. And also, just to comment that I think the causes of some forms of violence, which we see in schools, would be different to others. So the reason why we have corporal punishment would be different perhaps as to why. So those are things to think about in sort of constructing this perspective. So another question I had was, you mentioned disabilities, you mentioned it. I wanted to find out whether, on the subject of causes, and it's something I'm personally interested in from my own work that I've done on this issue over the years, whether you have had information as to a link with mental disabilities and a propensity to violence. So young people who have certain mental disabilities and who are then more likely to be violent because they're not understood, etc., etc. And finally, like my colleague, Commissioner Rosa Ortiz, I too felt that we couldn't or we should not treat the issue of violence in schools as a very insular or isolated phenomenon. That is part of a wider problem in this society. So is it best to simply to want to say, okay, let us have policies or laws, as the case may be, to address violence in schools, as opposed to policies which address the broader forms, and whether it may not even be laws, it might be education, it might be retraining people, or trying to change minds, social conditioning, as it were. And even if we were to find, I'm sorry I have so many questions, but even if we were to find a framework, would that be punitive? Is it that we want to punish, to say, okay, if you're a bully, you should be punished in schools, which is one way of trying to approach it? Or is it that we want to take a different approach, given that these are broad issues? So those were my thoughts. Gracias, comisionada. Bien, hemos tomado también nota de sus petitorios en cuanto a las aspiraciones de las líneas de trabajo que pudiera asumir la Comisión Interamericana, principalmente a través de la tutoría a cargo de la vicepresidenta Rosa María Ortiz, que ciertamente ha sido ya muy receptiva e impulsora de estos temas. Es claro de lo que ustedes ya han destacado del nivel de la problemática regional y esta estadística que es sumamente preocupante de que más de la mitad de las personas del sexto grado han sido sujetas de violencia y más de 2/3 partes, esto es 68%, manejaban esa cifra, han sido sujetas o testigos de 73%. Es algo realmente alarmante. Entonces, yo les quería entonces también pedir si en su momento en los estudios que realizan y la información que también pudieran aportar a esta comisión, si eventualmente llegan a identificar o se puede generar algo con un enfoque diferenciado, o sea, ciertos ámbitos en donde pudiera ser más preocupante la violencia escolar, si es con respecto de mujeres, eventualmente en ámbitos escolares mixtos, o bien indígenas, afrodescendientes, en fin, a ver si también eventualmente pudieran generarnos información de esta naturaleza. Y bueno, también mucho interés en ver si pueden ustedes, si pudieran identificar buenas prácticas. Esto es en cuanto a que en algunos estados, para erradicar la violencia escolar, ustedes llegan a identificar que se han hecho ejercicios de esta naturaleza, es de la mayor importancia para la comisión. Y lo mismo respecto del llamado bullying, y en la línea de lo que señalaba la comisionada Rosemarie Antoine de la cuestión de conceptualización, ¿verdad? Esto es a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, cómo se podría eventualmente atribuir responsabilidad a un Estado en cuanto a o no garantizar
debidamente la vida o integridad de un niño o una niña resultado del bullying, ¿verdad? Entonces, o sea, este aspecto que señalan las comisionadas y ustedes lo anticipaban de tener un ambiente seguro, libre de violencia, bueno, cómo lo debe también generar el Estado y cómo eventualmente se puede llegar a atribuir responsabilidad internacional del Estado. Tomamos nota de estos aspectos de las obligaciones a nivel normativo, políticas públicas, prevención, protección, en fin, pero sí, pues nuevamente muchas gracias, estaremos muy atentos a sus comentarios. Ahora tendríamos 10 minutos más para la sesión y estaríamos atentos a recibir información complementaria. Pueden ser 12 minutos. Gracias, comisionado, por los interesantes planteamientos, y vamos a ir tratando de, en estos 12 minutos, nos vamos a distribuir para poder abordar. Nosotros coincidimos y de hecho cuando vinimos, nuestras organizaciones y las redes con las que trabajamos, estamos abocados a diferentes formas de violencia, el castigo corporal, la prevención del abuso sexual, en el uso de las tecnologías. No nos son temas ajenos, son temas en los que también estamos trabajando. Pero ¿por qué vinimos especialmente en el tema de la violencia escolar? ¿Qué puede hacer distinto o qué puede hacer que un Estado especialmente se plantee su obligación en materia de derechos humanos? Porque justamente consideramos que en la región hay miles de niños que están siendo martirizados, victimizados, en espacios en los que deberían estar protegidos. Y socialmente se acepta que eso es normal y que es natural que pase. Y eso es lo que estamos aquí llamando la atención. Si un niño es víctima de abuso sexual o de malos tratos, todavía sucede y puede pasar que por la ineficiencia de las instituciones alrededor no se ha protegido adecuadamente, pero socialmente hay la conciencia de que está sufriendo un daño que no debería sufrir. Pero es que un niño puede ser agredido sistemáticamente, un niño puede ser psicológicamente o físicamente muy vulnerado en un centro educativo y toda la gente alrededor entender que eso pasa porque la vida es así, porque los niños juegan de esa forma, se confunde con un juego. Y es por eso que nos parece de manera fundamental que en ese ámbito de socialización tan importante, como decían ustedes, después de la familia, como lo puede ser la escuela, se empiece a tomar conciencia que la escuela no es un lugar donde se debe ir a sufrir y a aceptar malos tratos, sino que en la escuela uno debe aprender que un ciudadano tiene derecho a ser respetado en todos los ámbitos donde se desenvuelve. Mientras uno hace la reflexión, ve la complejidad, ¿no?, que tiene el tema por la multifactorialidad presente, ¿no? Sin embargo, en esa imagen de ver a la escuela como un espejo de la sociedad, también habría que ver cómo nuestros estados ven el problema. Muchas veces escuchamos decir es una sensación, es una tendencia, no es una realidad, porque históricamente nos ha acompañado. Desde que éramos niños, burlarse del que es distinto, del que es diferente, del que tiene una condición no aceptada, no valorada, eso forma parte de la dinámica. Se le pone nombre hace 30 años como bullying, y entonces aparece el bullying como un nombre interesante, pero que como que tampoco lo relacionamos con violencia como tal, ¿no? Preguntaban cómo hacer para que los niños participen. Lo primero es reconocer que la violencia existe. Porque lo primero que hacen en los colegios muchas veces es decir que en mi escuela violencia no hay. Lo que hay son agresiones, insultos, golpes, pero violencia como tal no hay. O sea, al tipificar la violencia se ve solamente como el uso de armas de fuego o armas blancas.
La segunda cosa que hay que ver es cuando el niño tiene que reconocer qué significa el acoso, para que él pueda, porque muchas veces de tanto convivir con la violencia, me cuesta reconocerla. Y él reconocer que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, puede abusar de ti porque tienes una condición particular. No se justifica, porque eres tímido, porque eres blanco, porque eres pequeño, y pareciera que la tendencia es justificar. Entonces, primero, el sistema educativo hay que revisar la formación de docentes, la formación de profesionales, la formación de psicólogos, la formación de médicos, para entender que estamos hablando de un problema de salud, que tiene que salir del ámbito de lo privado, ¿no? El otro tema es, habría que crear entonces una legislación nueva para entonces tipificar el acoso escolar, y entonces nos vamos llenando de leyes, y tenemos tantas leyes como problemas, y los problemas se agudizan. No, significa revisar las leyes que tenemos y entender si se pueden hacer adecuaciones, o como pasó con el caso del castigo físico y humillante, porque hay que reconocerlo, hay que ponerle nombre. Entonces es importante entender que no se trata de crear ilusionismos jurídicos teniendo muchas leyes y más bien los problemas creciendo. Entonces habría que pensar en formación profesional y también cómo se hace la supervisión, el monitoreo, el seguimiento de parte de los estados dentro de lo que es el sistema escolar, donde cada vez es menos atractivo para los muchachos, compiten con Internet, pero además de que compiten, los estudiantes tienen cada vez menos sentido de pertenencia al sistema educativo y por lo tanto la violencia para resolver los conflictos, utilizándola como un medio válido para alcanzar objetivos, o la violencia donde yo descalifico al diferente. ¿Qué significa eso como país para revisar cómo nos estamos relacionando en las instancias que tendrían que ser las contraloras, pero que tendrían que ser también las que diseñen las políticas públicas? Hay una tendencia a decir, es que ellos son así porque tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, están enfermos. Puede ser. Y habría que, en un sistema, diagnosticar. Yo no diría cuáles son las causas, cuáles son los factores, porque seguramente las causas son subjetivas y no es lo mismo lo que puede generar un tipo de acoso en un niño, que puede ser el mismo que se le haga a otro, el acoso, pero la diferencia la hace cómo percibo yo ese tipo de violencia, de acuerdo a mi historia, a mi sensibilidad, a mi situación, a mis características. Entonces lo que estamos llamando es hacer una revisión a fondo del sistema educativo, una revisión de fondo del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, pero además también una revisión para que no sea la familia la culpable, para no seguir estigmatizando a la familia como la culpable del problema. Bueno, brevemente, en honor al tiempo, ya Oscar desarrolló el tema de participación que quería yo aportar, pero creo que ya fue suficiente, pero sí señalar, no fue suficiente, bueno, en relación al tema de violencia y discapacidad, creo que con ese sector de la niñez se da la forma más cruel de violencia, que es la falta de acceso a la educación. Los niños con discapacidad ni siquiera logran ingresar a las escuelas, tener una educación adecuada a su ritmo de aprendizaje, a sus características. Y en el caso de nuestro país, Paraguay, se está haciendo un gran esfuerzo porque aquellos que por ahí no tienen un impedimento o dificultades mentales, pero sí tienen limitaciones físicas, no pueden acceder porque hay 5 escalones para ingresar a la escuela, los baños no tienen las puertas adaptadas. Entonces pienso que si bien tenemos que investigar al respecto, creo que son víctimas de las peores formas de violencia, que es la falta de acceso, ¿verdad? Y también todas las otras manifestaciones. Y en relación a la participación de niños, creo que la forma es, en primer lugar, entendiendo de que pueden y deben aportar, porque no hay mejor manera de resolver que es desde cómo piensan ellos. No sé si les pasa a ustedes, pero al escuchar en sus testimonios, uno ve dónde están sus matices, dónde están sus temores, nos pueden orientar por dónde tenemos que intervenir, cuál es el aspecto más prioritario de intervención. Y creo que seguir promoviendo en el cómo esta participación es a través de la organización, es decir, generar en las escuelas espacios de organización de los niños donde
puedan con otros ir contribuyendo, porque también está la amenaza que si estoy solo, soy también estigmatizado para otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, con otros es más fácil poder intervenir y bueno, y es unos y otros aprender. Creo que el gran desafío es esto, de la intergeneracionalidad, nosotros juntos hacia un mismo objetivo y sin el ánimo de descalificar a unos u otros, a los niños por niños y a los adultos por adultos, sino juntos ir entendiendo que podemos aportar desde nuestro rol, desde nuestro saber y nuestra experiencia en este objetivo común que es una escuela segura para todos. En cuanto al marco jurídico, ¿dónde se ubica el problema de violencia escolar en el marco jurídico interamericano? Creo que la Convención Americana es muy suficientemente clara, donde establece que los estados están en la obligación de proteger a los niños, ¿no? Bueno, por su condición de niños. Adicionalmente, el artículo 13 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que todas las personas tienen derecho a la educación que potencie su desarrollo y respete su sentido de dignidad. Creo que esos dos artículos, más el artículo de la Convención donde obliga a los estados a desarrollar y administrar la disciplina escolar acorde con los derechos, creo que establece el marco jurídico interamericano y universal para poder desarrollar cualquier tipo de recomendación, sistematización que permita orientar la acción del Estado. En cuanto a si el marco jurídico debe ser punitivo, evidentemente hay situaciones que no debe ser punitivo, debe ser un acompañamiento pedagógico, terapéutico, de fortalecimiento de la familia, fortalecimiento de las capacidades, pero cada Estado debe hacer el debate interno de cómo tiene que desarrollar su marco jurídico. Por el caso concreto de Venezuela, cualquier conflicto o situación de indisciplina que incurran los estudiantes deben someterse a mecanismos alternos de resolución de conflictos. Bueno, ¿qué es eso en el ámbito educativo? ¿Qué conductas se pueden someter a esos mecanismos y qué conductas no se pueden someter a esos mecanismos? Un niño que tenga un problema de salud mental diagnosticado que genere violencia, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar como ese niño? La Convención habla que la disciplina tiene que ser administrada acorde con los derechos, pero más allá de ese enunciado falta darle carácter operativo. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las pautas, los pasos, las recomendaciones? Creo que ese es el reto fundamental que tienen los Estados. El marco jurídico garantista de avanzada en los niños creo que no es suficiente porque hay una brecha entre los aspectos teóricos normativos y la violencia que sufren los niños en su cotidianidad. Bueno, para terminar y finalizar la exposición, creo que mis colegas igual han abordado los temas inquietantes por parte de ustedes, los comisionados. Lo único que yo sí podría agregar o puntualizar es que en el momento que preguntaste sobre la necesidad de un marco integral, Óscar habló de revisión de leyes y no de crear una nueva. Y lo que sí nosotros podríamos solicitar a los estados es que encaren el problema mediante un protocolo integral, ¿no? Que cuando realmente exista un problema o en el tema de prevención desde antes, se sepa cuál es la guía, cómo es que se tiene que abordar el tema, no solamente internamente, sino todos los canales externos que eso amerite, ¿no? Y última acotación que me olvidé es que en relación al tema de las investigaciones, realmente nosotros como sociedad civil estamos cada vez más limitados para poder generar este tipo de cosas, por eso exhortamos y solicitamos de que desde la Comisión se incentive a los estados a implementar una de las recomendaciones justamente del UNBAC, que es elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recolección de datos de investigación. Solamente si el Estado asume ese rol de ir conociendo qué pasa, es que vamos a poder ir impulsando políticas que realmente respondan a las necesidades de niños y adultos. Gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a los representantes de las organizaciones solicitantes por su participación en esta muy importante audiencia sobre la problemática y los desafíos relacionados con la violencia escolar de niñas, niños y adolescentes en las Américas. La Comisión Interamericana lo mantendrá en su agenda y será bienvenida cualquier información complementaria. Gracias.